Atilio Spinello Video Producciones presenta Nos encontramos en estos momentos en Capilla del Monte, un pueblo que se encuentra en el centro de los cerros de Córdoba, República Argentina, en el mismo centro de la República Argentina. Aquí en estos cerros que ustedes ven, cordobeses, hacia el final se encuentra un cerro que se llama Pajarillo. La noticia comenzó hace 2 años. En ese cerro se descubrió una huella de unos 100 metros de diámetro calcinada. El año pasado, en el año 1987, cuando un incendio tremendo ocurrió en todas estas latitudes, causó estrago en toda esta zona, la huella de 100 metros se mantuvo intacta, esa famosa huella. Estudiosos de la región comenzaron a venir de todas partes del país y se hablaba de la posibilidad de que fue un asentamiento o un descenso de ovni el que causó esa mancha que todavía, al cabo ya de 3 años, se conserva. Más adelante, como unos 7 kilómetros, se encuentra una formación rocallosa muy extraña, diferente, producto de la erosidad del agua en la roca, donde también de todas partes de la provincia de Córdoba y de la Argentina vienen diferentes grupos con diferentes pensamientos a hacer meditación y estar en ese lugar. Más adelante, hacia atrás de mí, se encuentra el Cerro Uritorco. El Cerro Uritorco, en su traducción aborigen, quiere decir Cerro Macho, está situado a unos 6 kilómetros del pueblo Capilla del Monte y se levanta a casi 2000 metros sobre el nivel del mar. El Cerro Uritorco tiene en sus laderas numerosas cavidades, pero que se estrechan, no permitiendo el paso del ser humano. Al pie de la montaña, cerca del río La Toma, está la Casa de la Plata, una angosta cueva de piedras pulidas por el viento que aparecen plateadas, pero por ello también se llama la Cueva de los Vientos. Es una entrada profunda donde algunos nativos han tratado de llegar con soga hasta unos 50 metros, pero allí el aire se enrarece y no se puede continuar. Se sienten ruidos extraños que vienen de esta caverna, quizás producto de manantiales subterráneos. Otros dicen que son ruidos como de engranajes, como de metales. Hasta ahora nadie ha podido penetrar las entrañas del cerro, digamos, ningún ser terrestre. Desde hace varios años hemos tenido constancia de cantidad de personas que no solamente aquí en la Argentina, sino de todas partes del mundo, de diferentes ideas y filosofías religiosas, vienen a establecerse y a quedar constancia y a quedarse en estos parajes. ¿Verdad o fantasía? No sabemos, pero la fe de cada uno es la que debe de responder. ¿Qué está pasando en el Uritorco? ¿Por qué vienen personas, familias completas de todas partes del mundo a residir y se quedan fijamente en esta área? Porque los diferentes grupos, no solamente de ovnis, sino esotéricos, de diferentes filosofías, vienen aquí a esta región a hacer sus meditaciones, a hacer sus consultas, a quedarse en esta región. Eso es lo que vamos a tratar de descubrir, o por lo menos proyectar a ustedes, los televidentes, qué está ocurriendo aquí en el Uritorco, aquí en Capilla del Monte. Nos encontramos en el Museo Particular de Roxen, que se encuentra a 5 kilómetros de la localidad de Nono, en el departamento de San Alberto, en la provincia de Córdoba, rodeado, como ustedes vieron, de la cordillera de Córdoba. En este museo, que es privado, su dueño, el señor Juan Santiago Buchón, fundador, nació en Niza, en el estado de Francia, y al cabo del tiempo, recorriendo hacia la América,
vino a parar en este lugar bien inhóspito en la cordillera de Córdoba y ha creado aquí un museo fantástico con el nombre de Roxen, que significa roca santa. Aquí a mi lado el señor Juan Santiago Buchón. Yo quisiera hacerle la pregunta, primero que nada, ¿cómo se le ocurrió, cómo comenzó la idea de hacer un museo? Se nace. Tengo en el museo algunos elementos que tengo guardados desde la edad de 3 años, desde que tengo uso de memoria y razón. Y desde los 8 años la idea ya fija, concreta, hice los primeros descubrimientos de importancia y esto fue el factor desencadenante de la vocación. Prácticamente toda mi vida fue orientada con esta idea. Usted me dice que en este momento en el museo hay alrededor de más o menos 10.000 piezas diferentes. Sí. Una sola persona ha podido obtener toda esa cantidad de piezas para este museo. Sí, es una cuestión de querer hacerlo y lógicamente de conocimiento. A la base de todo esto está el conocimiento, sin el cual no hay para qué moverse. Es una cuestión de voluntad. ¿Y cómo consiguió? ¿Por qué aquí en este lugar de Córdoba, en este lugar tan inhóspito que hay que llegar por un camino de tierra, un lugar que está en las sierras, Bien. no es un lugar de una ciudad, un lugar hermoso donde se pueda contemplar? ¿Por qué en este lugar exactamente? Claro, primero desde la edad de 18 años, cuando inicié mis estudios de paleontología, paleoantropología, fenómeno filogenético general, la anatomía comparada, el evolucionismo dentro del transformismo universal, pensé instalarme sobre un terreno precámbrico. He visto varios en Europa, no me he convencido de más el contorno. Una zona puede ser precámbrica pero fabril, por ejemplo. Entonces eso anulaba las condiciones que yo buscaba. Esta sierra de Córdoba, además de estar en el corazón del país, en el centro de la República Argentina, me ofrece una condición climática superior a la que yo buscaba inicialmente. Y esto no es solo para vivir uno físicamente y psíquicamente mejor, sino que para que el público que venga acá, venga con un estado anímico proclive a visitar un museo. Esta actividad en una gran ciudad no llegaría ni a la mitad del resultado, ¿no es cierto?, que logra acá. De manera que a raíz de su radicación en este lugar y de su aspecto polifacético, este es uno de los museos más visitados del país. Te habla de un aspecto psíquico, tiene en las montañas, el lugar, algo psíquicamente, vamos a decir, una energía especial. Una energía especial. especial. Usted llegó a este lugar. Una energía especial. Conozco parte del mundo, conozco toda la República Argentina, y si estoy aquí es que hay un motivo muy preciso. Estas piedras de la Sierra de Córdoba, precámbrica, tienen 3.750 millones de años. Ya eran viejas cuando la cordillera de los Andes no existían. De manera que hay mucho menos fricción entre los elementos que la componen, de manera que el equilibrio entre bombardeo, iones positivos y iones negativos son perfectos. De manera que uno aquí anímicamente se siente bien. Mucha gente no sabe por qué llega acá y se siente bien, pero hay un motivo muy preciso, muy estudiado. Yo me siento muy bien aquí, claro, y me gusta mucho el lugar. Ahora, ¿cuál es la perspectiva del futuro de este museo? ¿Qué piensa? ¿Para qué lo hizo? Lo hizo, ya sabemos cómo lo hizo, pero ¿qué piensa del futuro? Claro, pienso dejar el museo en forma social de fundación particular, porque los hombres mueren, las fundaciones siguen. Mi muerte no puede ser la causa de que esto pare, esto tiene que seguir su trayectoria indudablemente. ¿Y cuál sería la meta? Vamos a decir, ¿usted piensa que habría un cambio climatológico en la Tierra y aquí pudieran venir otras generaciones a conocer cómo fue la nuestra? Es uno de los motivos muy lejano. Quisiera dejar acá con este ensayo de museo polifacético, le explico después por qué polifacético, dejar una muestra de una historia de los 3 grandes fenómenos manifiestos en la Tierra e indudablemente en otro lugar en el universo, que es la etapa física, química e inorgánica, la cual cuando se dieron las condiciones dio nacimiento a la vida, la biología, la cual cuando se dieron las condiciones dio nacimiento al pensamiento. Y esto me preocupa y me interesa desde la juventud, desde la niñez prácticamente. Entonces quiero dejar una idea general de lo que ha producido esta parte del universo. Para otra generación. Para otra generación. Ha habido mucho avistamiento, que yo sepa, me han contado sus hijas, de ovnis en esta región. Sí. Y han tenido experiencia. ¿Ha recibido usted alguna experiencia directa? ¿Los ha visto? ¿Ha tenido algún contacto?
algo que tiene que ver con ese tipo de civilización, ese tipo de inteligencia? Bien, sobre este tema me formulan muchas preguntas muy a menudo y me ha interesado también desde la edad de 18 años. Desgraciadamente tenemos que aclarar que hay mucho sensacionalismo con este tema y que no hay cosas verificadas muchas veces de un punto de vista científico, no de una orientación cartesiana en cuanto a la lógica del estudio en sí, sino de una técnica suficiente como para verificar. Sí tuve un encuentro hace 15 años en la Sierra de Córdoba a las 3 de la mañana de un ovni del tipo, digamos, llamémoslo común, pero eso es todo. Todo lo demás necesita su estudio científico profundo. ¿Podría el museo atraer otro tipo de civilización, de inteligencia para conocer la nuestra? Yo no pretendo llegar a eso. Ojalá. Usted ha de saber que nosotros nos movemos con unos esquemas y ellos con otros. Desde los 18 años, les repito, estudio esto y he llegado tan solo a 2 conclusiones filológicas acerca de los ovnis. No poseen la perfección. Exacto. Visto que también se caen y se arruinan ciertos aparatos, ¿no es cierto? Pero sí, para mi punto de vista de humanista, tienen realmente algo muy importante, no son agresivos. Exacto. Porque si no, con la tecnología que poseen podrían destruirnos. Estos son los clásicos morteros en los cuales el aborigen local hacía la harina de maíz, molía el maíz con estos elementos, pisoñando ahí en el fondo. ¿No es cierto? Esto es totalmente clásico del neolítico agroalfarero. Aquí estoy por reconstituir todo lo que el aborigen local tenía y hacía hace 800 años atrás. Y esa ahí es la habitación. La vivienda, la reconstitución con los elementos originales de una vivienda típicamente comechingona. La característica era que era mitad cavada, mitad fuera de tierra. Es decir, que es totalmente térmico. Fresco en el verano y caliente en el invierno. Lógicamente que aquí normalmente hay cueros. Sí. Bueno, Santiago, quisiera que me explicara por qué la estatua del jefe indio Ciro. Bueno, con el jefe Seattle represento a América del Norte en esta fachada y es un personaje que me ha impresionado por su mensaje que dejó el presidente de la República del Norte. Una de las frases que realmente son conmovedoras es cuando dijo, fue un ecólogo sin saberlo, no se olviden que nuestro planeta Tierra no lo tenemos heredado de nuestros padres, sino que lo tenemos prestado de nuestros hijos. Es realmente conmovedor. El motivo es etnológico, ¿no es cierto? Y recibí una muy buena información de Norteamérica sobre este personaje tan importante. Y la fachada son 49 estatuas en total, pienso poder terminarla en más o menos 6 años. Y elegí un tema doblemente difícil, porque es una evolución del pensamiento desde el Africanus, 5 millones de años, hasta Sor Teresa de Calcuta, que vive, y es a su vez una línea eminentemente pacifista, únicamente místicos, filósofos, pensadores, científicos, artistas. No quiero la más mínima arma en esta fachada, ningún César, ningún Napoleón, únicamente un mensaje de paz. No busco con esto hacerme un nombre de escultor, un nombre de artista. Mi única búsqueda en este sentido es dejar un mensaje de paz. Nos encontramos en Capilla del Monte, en el estado de Córdoba, en Argentina. Junto a nosotros nos encontramos con el alcalde, el señor Andino Walter Koch. Una de las peculiaridades de Capilla del Monte es que es reconocida como puerta a lo desconocido. Y quisiéramos hacerle la pregunta al señor alcalde Walter Koch, ¿por qué
Capilla del Monte se le nombra también como puerta a lo desconocido. Bueno, ha habido una serie de fenómenos realmente importantes durante los últimos años, donde inclusive ha trascendido las fronteras nuestras, ¿no es cierto? Fenómenos de avistamiento y algunos otros fenómenos parapsicológicos. Todos esos fenómenos nos han inducido a nosotros a buscarle un nombre apropiado, justamente esto de puerta a lo desconocido, porque desconocemos a qué se deben todo este tipo de cosas y queremos realmente poder definirnos en este encuentro que iniciamos el año pasado y ya va a ser el segundo encuentro de ciencias no tradicionales, tratar de buscar las explicaciones a todos estos fenómenos. Por eso estamos acá en este momento, tratando de encontrar algunas explicaciones a todos estos hechos que son tan importantes para nosotros, ¿no? Junto a nosotros también nos encontramos con el presidente del Instituto de la Caridad Universal, el señor Guillermo Agüero, que es de la ciudad de Córdoba, y está haciendo este segundo encuentro de las ciencias no tradicionales precisamente aquí en Capilla del Monte. Y queríamos preguntarle, Guillermo, ¿por qué aquí en Capilla del Monte? Bueno, en primer lugar, nosotros llegamos por una causalidad a Capilla del Monte y nos enteramos de la leyenda que existe en relación con el cerro mal llamado Uritorco, porque en realidad en quechua significa, o sea, la verdadera palabra sería Junin Jorco, debajo del cerro. Bueno, hay una leyenda indígena que dice que algo ocurría debajo del cerro. Muchas personas que han investigado opinan de que existe una base extraterrestre debajo del cerro. Nosotros no afirmamos eso, sin embargo, hay mucha coincidencia con todas estas apariciones ovni y otros fenómenos paranormales que estamos investigando. De allí la importancia de estos congresos, de este encuentro de investigadores de las ciencias no tradicionales, para tratar de invitar a investigadores serios de distintos lugares del mundo que vengan a investigar estos fenómenos, porque creo que algo existe, no sabemos qué, pero creo que entre todos podemos dilucidar este problema. Guillermo, el Congreso de por sí, ¿de qué se compone? ¿De qué ciencias? Bueno, existen distintos temas, o sea, es muy amplio. Las ciencias no tradicionales abarca el estudio de todas aquellas civilizaciones o culturas que no son aceptadas por la ciencia oficial, como sería la Atlántida. También abarca el estudio del hombre, de la antropología oculta. También reúne otras ciencias como la astronomía, la astrología y todas aquellas ciencias relacionadas con el arte de la curación, ¿sí? Como también en este caso particular hemos invitado a gente de la New Age Music, la música de la nueva era, que está muy de moda en el mundo y que también llega a la Argentina con mucha fuerza. ¿Cuántos países están participando en el Congreso? Bueno, ha llegado delegaciones de Brasil, de Perú, de Chile, de Estados Unidos, de España. En este momento estamos recibiendo mucha gente que se ha interesado por la investigación de estos fenómenos aquí y nosotros estamos recibiéndole con mucho cariño porque esta gente viene a traer su aporte, como en el caso tuyo, como en el caso de otros amigos que nos honra con su presencia en este segundo encuentro de investigadores de las ciencias no tradicionales. Bueno, pues muchas gracias al señor Walter, el alcalde de Capilla del Monte, al señor Guillermo Agüero también por esta comparecencia.
Tenemos conmigo a la señora Estela Maris Rodríguez de Vera. Ella es la directora de Cultura de aquí de Capilla del Monte. Y queríamos preguntarle cuáles son las proyecciones culturales aquí en Capilla del Monte. Bueno, en realidad las proyecciones culturales son muy amplias porque como partiendo de la base de que todo tiene que ver con todo, el hecho del fenómeno, diríamos, ovni en Capilla del Monte ha traído aparejado de que una inquietud, diríamos, por parte de la población y de la gente que nos visita con respecto a todas estas, diríamos, pronunciamientos no tradicionales, ¿no es cierto? Una inquietud ya sea en el arte, en la religión, en la parte, diríamos, científica, en la investigación histórica con respecto a los fenómenos o a todo lo que tiene que ver con esta, diríamos, búsqueda del hombre de alguna manera, ¿no? Como director de turismo, ¿qué impacto, cómo el público ha aceptado el problema de Capilla del Monte como puerta a lo desconocido, estos simposios que se están realizando? Fuera de todas las especulaciones que se puede hacer sobre el tema de ufología o biología, creemos, ¿no es cierto?, que aquí en Capilla del Monte existe algo, ¿no es cierto?, que está relacionado con lo que dijimos, ¿no es cierto?, con la parte de omniología. Ahora, una franja, ¿no es cierto?, de la población argentina, del 25%, que son la gente que está interesada en este tema, arriba a nuestra ciudad, a nuestra población de Capilla del Monte, para estudiar o observar, ¿no es cierto?, el fenómeno que se está tratando acá en Capilla del Monte en este congreso. Bueno, estamos todavía en la provincia de Córdoba, en Villaluz, y aquí tengo conmigo al señor Vicente Lotártaro, que tiene publicado un libro que se llama 57 años sin comer carne. Y él puede pronosticar la salud o una enfermedad con el péndulo. Pero yo quisiera preguntarle, señor Vicente, cómo usted cambió su vida, que me estaba contando, de la ciudad hacia el campo. ¿Cómo obtuvo ese cambio? Fue cuando renuncié y salí en busca de algo para encontrar y vivir la paz que yo deseé siempre vivir, en base al mensaje de Krishnamurti. Él tiene una frase maravillosa que es la atención y la comprensión son liberadoras. Yo entendí que esa libertad, esa liberación llega un día cuando uno tiene verdaderamente interés. Quisiera que me explicara, señor Lotártaro, cómo comenzó su intuición o su conocimiento sobre el péndulo y cómo tratar de ayudar al prójimo en las enfermedades. Bueno, eso del péndulo fue lo siguiente. Yo leí hace muchísimos años un libro sobre diagnóstico por radioestesia, pero en aquel entonces no logré absolutamente nada. Y hace cosa de unos años empecé de a poco a ver qué resultado me daba haciendo preguntas al subconsciente de la persona, de la otra persona, la respuesta que recibía por medio del movimiento. Y empezó a darme resultado eso, y cada vez más. Así que en la actualidad yo puedo diagnosticar cómo está el organismo de la persona a la cual estoy consultando. Hígado, estómago, intestino, riñones, corazón, todo eso. Y en base... ¿podría consultar a mí ahora? Oh, sí, con mucho gusto. ¿Qué tengo que hacer? Sí, póngame usted la mano izquierda acá y ahí vamos a ver. A ver. ¿El péndulo de qué está hecho? Es oro el anillo y la cadena de plata. Es un metal especial para poder diagnosticar bien y recibir las vibraciones. Bueno, la pregunta que yo hago es al subconsciente suyo y él me da la respuesta por medio del movimiento, según están los órganos a los cuales yo voy a consultar. Bueno, el corazón suyo funciona perfectamente bien. Los pulmones y los bronquios también funcionan muy bien. Y esto es todo, creo. Bueno, pues yo creo que ha sido muy instructivo haber venido hasta este lugar con Vicente Lotártaro, y vamos a ver si podemos llevar para Miami su libro, su receta de comer sin carnes. Y aquí han venido personas y personalidades del mundo entero a hacerse su diagnóstico con el señor Lotártaro.
o sea que es una persona muy conocida y inclusive vienen a verificar consultas médicas de lo que ellos piensan o no piensan que puedan tener. Así que te agradecemos muchísimo, señor Otalvo. Oh, nada que haber tenido el tiempo de haberme... vamos a ver si corregimos nuestro diagnóstico en estos momentos para sentirnos mejor. Tengo aquí a mi izquierda a la señora Susana Alié de Nicolai, residente por muchos años aquí en Capilla del Monte. Y quería preguntarle, señora, ¿desde cuándo están estos avistamientos en Capilla del Monte? Yo en abril del 86 tuve el primer contacto con una nave y ahí sucesivamente, muchas veces, durante 5 años he tenido unos contactos y unas experiencias fantásticas, no solamente físicas. Ha habido un gran cambio en mi vida. ¿Hubo un cambio en su vida? Sí, en cambio, no solamente en lo físico desaparecieron las enfermedades, sino que, digamos, una gran paz espiritual, conocimiento, como que se me hubiera descorrido un velo y empecé a comprender muchas cosas que me dieron un gran conocimiento, una paz y asimismo de ayudar a otras personas. Ha sido algo maravilloso, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo un avistamiento? Y de los más importantes, diríamos, hace un año, el 30 de agosto del año pasado, del 87, sí. No, del 88. 88. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que estábamos con mi marido, eran las 8 más o menos, allá al anochecer, las 8 de la tarde, y estamos con mi marido y mi nieto, cuando de pronto, nosotros buscando la tormenta de Santa Rosa, porque yo recuerdo que era el día de Santa Rosa, levanto la vista y dije así, como al azar, que hacía mucho que no veía a los hermanos del cosmos. Eso mucho, diríamos un mes, porque continuamente se ve alguna manifestación. Entonces en ese momento veo que aparece en la altura una esfera muy brillante y que empieza a trasladarse de oeste a este. De todos modos, yo dudé porque al ser un traslado de oeste hacia este podía ser un satélite. Pero como había aparecido en ese momento ahí, digo no, de todos modos, como yo había empezado a darme cuenta que tenía contactos telepáticos y me respondían con señales luminosas, le pregunté, le dije, hermanos del cosmos, ¿son ustedes? ¿Me pueden hacer una señal? Y ese objeto se detuvo, quedó detenido y empezó a agigantarse, a agrandarse, pero como calculo 20 veces más, pero era todo luz, todo luminosidad, toda energía, eran chispas inmensas así. Con mi marido creíamos, que estábamos parados aquí, creíamos que, y con mi nieto, creíamos que bajaba, al ver que se agrandaba así en esa forma, creíamos que bajaba. Mi nieto gritaba, saltaba, decía, uy, decirle que se baje, la abuela. Pero al momento empezó otra vez a reducirse hasta que volvió a tomar el tamaño original, casi un poco más chico, diría, y siguió la trayectoria. Ahora, eso quedó ahí, nosotros nos sentimos muy euforizados, muy alegres, muy bien todo. Siguió cambiando nuestra vida siempre en forma positiva, es largo de explicar todo lo que nos ha pasado. Sí. Pero al poco tiempo comencé a ver que el árbol donde nosotros habíamos estado parado, estaba tomando estaba una coloración amarilla, es decir, como que le habían extraído de la clorofila, porque quedó amarillo. Pero vivo. Ya hace un año, sí, dio duraznos, las hojas no se cayeron, y después ahora al año vuelve a brotar otra vez, pero continúan amarillas las hojas. ¿Todavía continúan amarillas? Todavía continúan amarillas. Se puede ver ahí que están amarillas, no están verdes, y se compara con el resto de los árboles. Entonces usted piensa que tuvo un efecto ese avistamiento. Yo sí comencé a pensar que era eso. Ahora yo digo, si esa energía que llegó a la planta así y nosotros estábamos ahí, que era enviada a nosotros esas luces, ¿y en nosotros qué pasa? Nosotros nos hemos sentido perfectamente bien, al contrario. Pero han tenido un cambio en su vida. Pero muy grande, muy hermoso, desaparecieron las enfermedades y todo. ¿No creen que también pueden hacer cambio también en los árboles?
Y sí, lógico, Claro. sí. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista que nos ha concedido No, y por la falta. historia esta de en Capilla del Monte, que los ovnis se ven desde el año 1870, desde atrás. Sí, que no de es una antes. cosa nueva y De que antes, sí. constantemente se están viendo aquí en Constantemente, sí, Capilla del sí, Monte. sí. Y tenemos junto conmigo al señor Ricardo Vázquez, que fue protagonista de un encuentro cercano con seres de inteligencia extraterrestres en este mismo lugar. Y la primera pregunta es, Ricardo, ¿en qué fecha fue que tuviste el encuentro aquí? El 23 de febrero del 81. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué estabas haciendo en estos parajes? Y en ese tiempo, como jugaba de fútbol, corría para entrenarme y venía bajando un cerro. De repente me encontré con dos personas que se veían muy diferentes a las normales, o sea, en el tipo de vestidura y el aspecto. Aunque eran parecidos a nosotros, pero eso me produjo un miedo. En ese instante uno de ellos levantó la mano, donde salió una luz que me encegueció un poco, no sé por cuántos segundos, y cuando volví a tener la visión normal o prácticamente normal, uno de ellos me dijo que si yo quería saber qué estaban haciendo ahí. Cuando dije que sí, ellos subieron hasta donde estaba yo, que estaban más o menos 1 metro más abajo, se pusieron uno de cada lado mío así, uno así y el otro de este lado, y empezamos a bajar. Pero cuando llegué abajo, que inicia el camino hacia la otra quebrada del cerro allá, me di cuenta que no caminaba y no tenía movimiento, o sea, mis articulaciones no eran normales, o sea, veía que iba hacia adelante y sin movimiento. Cuando giré todo aquel cerro hacia abajo, que está la quebrada, había una luz muy grande, o sea, yo calculo que debía tener 6 metros, 7 metros, por 3, era ovalada, la luz. Bueno, cuando entré a esa luz, adentro era toda una estructura de un solo color, o sea, piso, pared, era de un solo color, un color amarillo, pero no es un amarillo común, sino un amarillo muy raro y como si fuera de plástico. Entonces entraste como en una nave, pero Claro. afuera tú no viste forma de nave, era una luz. Era una luz. ¿Y cómo era por dentro de esa luz? Bueno, adentro tenía una forma ovalada y era todo pared, techo y piso de un solo color. Un tipo plástico, que incluso yo no sé si era blando porque no sentía mi peso sobre el piso. ¿Qué le pasó adentro de esa nave? Bueno, adentro habían 2 personas más manejando un tipo de tablero, máquinas tipo pupitre de escuela, o sea, inclinado hacia abajo. Después sentí un ruido que fue un zumbido muy extraño, como la descarga de la radio, y salió otra persona como si fuera de otro compartimiento. Esta persona estaba vestida con una malla, como si fueran esas mallas de ballet, oscura, negra o azul muy oscuro. Y eran muy altos, medían más o menos 1,95, 1,90 y de rostro perfecto. O sea, yo siempre en ese momento, después de haber pasado los momentos críticos del susto y todo eso, vi que eran muy parecidos a las caras que ponen de Jesús, o sea, los retratos que ponen de Jesús, ese Jesús rubio que ponen que tiene nariz perfecta, la pera perfecta. Me dijeron de que si yo quería ir con ellos y que no sintiera miedo. ¿Cómo se comunicaban? ¿En qué idioma? Yo no entendía. O sea, ¿Por palabras? Claro, por palabras, yo lo entendía por palabras. Y salieron hacia atrás, por debajo de los cerros, por una quebrada que yo pienso que debe ser esa misma que está acá atrás. Y enfrentó a un cerro muy grande que es medio rojizo y azulado, o sea que es un cerro de roca. Sí. Y lo enfrentó hacia lo alto y bajó oblicuo, que ahí fue el miedo más grande que tuve porque yo dije que iba a chocar contra el cerro. Pensé que todo eso iba a O sea, flotar. que se inclinó perpendicularmente hacia el cerro, Claro. como si fuera a chocar. Como si fuera a chocar. De repente cuando yo todo esto quería moverme y no tenía movimiento. Podía ver y conciencia sí, pero no tenía movimiento. Entonces era terror lo que sentí en ese momento porque no me podía defender, ni siquiera tirarme hacia abajo o algo. Pero al llegar al cerro se abrió
El cerro se abrió. Sí, fue como si fuera un túnel. Es algo muy rápido, no pude ver la apertura de qué tamaño o si se abría mecánicamente, simplemente una apertura. Y entró hacia adentro. Asentó en un lugar como si fuera un hangar, que también estaba recubierto con ese tipo de material plástico. Yo digo plástico, no lo conozco, es un material parecido al plástico. Y donde habían muchos cuartos, o sea, como si fueran oficinas, donde habían todo ese tipo de tableros y una persona de estas igualmente vestida controlaba. Ahí fue donde te dieron el mensaje más importante, que es el que causó más sensacionalismo, y fue que a él sabía de antemano el problema de la guerra que iba a tener en las Malvinas, las Islas Malvinas, y él lo difundió. Inclusive dijo que la Argentina iba a perder la guerra con los ingleses. Eso le causó bastante problema. ¿Por qué te dieron ese tipo de mensaje? Bueno, yo ahora a través del tiempo pienso que fue para que yo fuera creyendo en lo que ellos me enseñaban y en lo que me mostraron. Yo salí de ahí, o sea, me trajeron al mismo lugar, casi al mismo lugar. ¿Cómo te regresaron? ¿De qué manera? También, ¿De la misma manera? Sí, de la misma manera, en una nave, y siempre para entrar a la nave entraba, porque se ve que usan un tipo de energía diferente o algo diferente que uno debe entrar con ellos. El caso del señor Ricardo Vázquez, nosotros lo investigamos con el doctor Allen Hynek, que fuera profesor de la Northwestern University en los Estados Unidos, y junto con el doctor William Smith, que se encuentra en el proyecto UNICAD de Orlando en el año 82. Fuimos uno de los primeros en indagar y reconocer la experiencia del señor Ricardo. Así que gracias, Ricardo, por haber estado con nosotros y haber compartido la experiencia con nosotros. Bueno, pues nos encontramos en plena sierra de Córdoba y atrás de mí se encuentran los famosos terrones. Es una formación muy original que data de muchos miles de años, una formación distinta. Desde esos lugares, en toda esta parte de la sierra, es donde ha habido los mayores avistamientos de ovnis, de luces. Además, grupos han venido de la sierra y han venido de la Argentina y de todos los países para hacer sus meditaciones y contactos desde estos lugares. Hacia mi izquierda es donde se encuentra el Cerro Uritorco, también donde hemos estado haciendo estos reportajes de avistamientos de luces. Toda esta zona que ustedes ven aquí detrás de mí es famosa por los avistamientos de luces, de ovnis y de contactos.
Nos encontramos con el doctor Guillermo Ramírez, de nacionalidad mexicana. Él es médico general y además médico homeópata, es decir, una persona con una formación altamente académica, altamente oficial. Él ha sido un personaje que se dice tener una experiencia extraterrestre de tercer tipo. ¿Es verdad que usted ha tenido una experiencia extraterrestre? Gracias, Fernando, gracias a todos ustedes. En verdad es una oportunidad muy grande de, a nivel público, comentar nuestra experiencia continua de relación con nuestros hermanos del espacio, por espacio de más de 11 años continuos. ¿Usted sigue teniendo esa experiencia extraterrestre? Definitivamente, como lo decía hace un instante, tenemos la comunicación, la continuidad de esta relación y nuestro contacto por momentos a través del tercer nivel, del tercer tipo, como venías explicando. ¿Cuál es su misión? ¿Por qué usted se ha trasladado desde México a este encuentro de ciencias no tradicionales? Desde hace más de 17 años que investigamos este fenómeno y hace 11 años que empezamos a tener este tipo de experiencia directo, es para nosotros un afán extraordinario comunicar y despertar la conciencia en el mundo entero del instante en que vive la humanidad, pues es el mensaje que ellos me han entregado, me han pedido que yo difunda. Entonces ese es mi objetivo, venir a compartir estas experiencias y a crear esta inquietud y esta conciencia en toda la gente de aquí, del Cono Sur. Como médico oficial, ¿cuál es su mensaje que puede transmitir a todo el público en general? Dentro de las enseñanzas que hemos recibido de nuestros hermanos del espacio, nos han colaborado inmensamente en nuestra formación profesional y nos han hecho ver que la humanidad físicamente tiene una carencia energética fundamental que hace que nuestro cerebro y nuestras funciones normales no estén en el promedio regular. De ahí que la función mental, cognitiva, inteligente esté por debajo del promedio normal a nivel universal. Y diríamos que la humanidad en este momento empieza a entrar, está pasando por el umbral del inicio de una medicina universal, de una recuperación definitiva, de una raza nueva, de una época nueva, que es el principio de todos estos congresos. Bueno, le agradecemos esta oportunidad que nos brinda el doctor Guillermo Ramírez de México por habernos permitido presentar a alguien que ha tenido un contacto de tercer tipo y además que se caracteriza que tiene una formación altamente académica. Nos encontramos en compañía del doctor Julio Peñán, médico naturópata de ese lugar tan maravilloso que es Puerto Rico. Él se dice tener la posibilidad de mantener un continuo contacto con una mujer extraterrestre a quien la conoce, digamos así, con mucha profundidad y ha realizado varias de esas investigaciones. Quisiéramos preguntarle, doctor Julio Peñán, ¿cómo es el funcionamiento fisiológico y mental de esta mujer extraterrestre? Ella pues luce normal como cualquiera de nosotros, como cualquier mujer, pero cuando uno la trata más íntimamente, pues se da cuenta que su forma de pensar, su forma de ver las cosas, su conciencia, como dicen, pues es totalmente distinta a la nuestra, ¿no? Hemos tenido contacto a muchos niveles, inclusive he tenido contacto con la familia de ella también, del espacio, de las cuales he aprendido mucho también. Ella es casada. Terrenalmente ella está casada y tiene 3 niños, los cuales también los conozco. Y conozco muy bien su hogar y todo. Y pasa como una familia normal de nuestro planeta. ¿Cómo son sus hijos? ¿Tienen algo de diferente a los niños que nacen aquí en el planeta Tierra? Fisiológicamente son iguales que los de acá y yo diría mental y emocionalmente, aunque siempre se nota diferencia
no vista por mí nada más, sino vista por todas las personas que, no sabiendo quiénes son ellos, hacen sus comentarios, ¿no? ¿Nos puede mencionar alguna de esas diferencias? Por ejemplo, comentarios de las personas que dicen que ellos como que están muy por encima de su edad en términos de inteligencia y en términos de conciencia y madurez. ¿Por qué usted, doctor Peñán, se ha trasladado de tantos compromisos que tiene en Puerto Rico para estar aquí en Capilla del Monte solamente por 2 días? Bueno, mi primer compromiso es con la gente, con la humanidad. Y donde quiera que haya gente que se reúna para trabajar por la paz y por levantar el nivel de amor entre la gente, entre la humanidad misma, pues ahí estamos nosotros. Como se ha dicho, estamos en un momento especial, específico en la historia nuestra. Y los maestros pues, nos han encargado de difundir este mensaje a través de todo el mundo. Y muy especialmente en congresos como este, donde vienen gente de diferentes lugares que pueden llevar ese mensaje, esa enseñanza, y así poder con esta enseñanza transformar sus vidas, que es nuestro objetivo. ¿Y cuál es su mensaje específico? A toda persona que nos está escuchando, que de una vez por todas usen su inteligencia que nuestro Creador nos ha dado y se den cuenta del momento que estamos viviendo y que inicien ese proceso de cambio para que en los momentos difíciles podamos ayudar a todos aquellos que nos necesitan. Y gracias. Gracias por acompañarnos en estos momentos, en este caso con la presencia muy positiva del doctor Julio Peñán de Puerto Rico, quien ha tenido una experiencia con una mujer extraterrestre. Anoche, mientras hacíamos estas filmaciones, sobrevoló Capilla del Monte 6 objetos voladores en formación y fueron vistos no solo por nosotros, sino fueron vistos por muchos en el pueblo. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué está ocurriendo en esta zona? ¿Es verdad? ¿Es fantasía? ¿Hay energía? El cerro está ahí, es lo desconocido. ¿Será una puerta a lo desconocido? No lo sabemos. Quizá ustedes tengan la respuesta. Aquí están las evidencias. Ahora depende de ustedes que lleguemos a unas conclusiones. Mientras tanto, el cerro continúa abierto a la investigación, a la verdad o a la fantasía. Los hechos son reales, los testimonios los han tenido. ¿Qué piensan ustedes? Nosotros pensamos que hay algo que atrae el cerro. Hay una fuerza aparente en esta región que atrae también a los seres humanos. Pero creemos que el testimonio debe ser veraz, sintético y objetivo. Y ahí lo tiene. ¿Es el Cerro Uritorco una puerta a lo desconocido?